¿Qué hay que tener en cuenta para que no, digamos, a ver, te puede ir bien y te puede ir mal, relativo, o sea, es un tema de cómo muevas tus cartas, pero ¿qué cosas tenías que tener en cuenta bajo la coyuntura actual para animarte a invertir en temas inmobiliarios el próximo año? O sea, mira, más que para animarte en invertir es cómo, cómo disminuyes tu riesgo, ¿no? O Sí, sí. sea, y claro, la gente que ha logrado tener una empresa que tenga cierto nivel de estabilidad y que haya podido sacar adelante a la empresa en este tiempo, tiene, primero que entiende cuál es todo el proceso, ¿no? Toda la cadena de valor de un proyecto inmobiliario, desde el principio hasta el final, y tiene bien identificado qué puntos clave ellos pueden asumir y qué otros puntos ellos pueden soltar, ¿ya? Y esto te lo digo como ejemplo porque tú puedes contratar a una persona que es un muy buen arquitecto diseñador, ha ganado muchos concursos, pero no es un arquitecto especialista en desarrollo inmobiliario, tal vez de conjuntos residenciales con comercio, por Ujú. decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, un muy buen arquitecto que tiene experiencia específica y se ha especializado en eso, te puede resolver ese proyecto en 2, 4 meses y estás en 6 meses u 8 en la municipalidad aprobada. 6 meses, ¿ah? Un arquitecto que tú lo tienes indoors, que no tiene la experiencia necesaria, es muy buen diseñador, pero tú sabes, ¿no? Necesitas ponerle 2, 3 personas más para que apoye, que tú estás supervisando. En 4 o 6 meses te resuelve el proyecto y de ahí te rebota en la municipalidad, te rebota en la municipalidad, te rebota y en un año tienes tu proyecto aprobado. Entonces ahí estamos hablando de 6 a 4 meses de tiempo de todo el equipo de la inmobiliaria que o sea, te puede costar no identificar que ese proceso es mejor tercerizar. O sea, si tu equipo es costo eficiente, manténlo. Si tu equipo no es costo eficiente, Ya. tercerízalo. Y después No. voy a Ujú. publicar ahí el equipo está haciendo infografías de esto, ¿no? Eso está en las redes de más, o en las tuyas. Además, los vamos a publicar después, todavía no está hecho. Pero la idea es un poco justamente estábamos creando esta, no herramienta, sino esta infografía para poder explicar cuáles son los procesos, ¿no? En esos procesos, por ejemplo, tenemos la planificación inicial general de cualquier proyecto. Tú tomas la decisión de invertir y necesitas entender cuáles son todos los stakeholders, ¿no? Cuáles son todas las acciones que puedes hacer, a qué público vas a ir, cuánto tienes para invertir y con eso más o menos ya sabes qué tamaño de terreno vas a necesitar, pues, ¿no? Entonces, la planificación general es eso. Ahí tú no puedes tercerizarlo, tú puedes pedir asesorías pequeñas nada más, pero la decisión está en ti, en tu capacidad de análisis, en los contactos que tienes y todo, ¿no? Después de esa decisión, después tú tienes que identificar los distintos puntos o terrenos que pueden ser interesantes para ese modelo de negocio que has identificado, ¿no? Y una vez que ya los tienes identificados, eso lo puedes hacer tú o lo puede hacer un equipo de agentes o un equipo de otras personas que estructuren proyectos, ¿no? Una vez que haces eso, ya pasas a la siguiente etapa, que es analizar. Cuando tú ya quieres analizar en profundidad es porque prácticamente has tomado la decisión de comprar el terreno o de fondearlo, Ujú. ¿no? Y ahí se requieren dos escalas, pues, o sea, siempre uno tiene que informarse, tienes que ir a la cancha, tienes que ir a ver a la competencia, sensibilizar qué pasa en la calle, ¿no? Pero en momentos de incertidumbre sí se requiere hacer ahí un doble clic y buscar especialistas porque se requiere también casuística. Y para tener casuística tienes que haber tenido una cantidad de años, por lo menos haber estado en 2 o 3 crisis anteriores para entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Ya, claro. Eso falta en muchas empresas, ¿no? Sí, entonces eso es necesario y de hecho todo el tema del análisis de mercado siempre está dentro de la partida de marketing. Entonces se puede tercerizar. Y ya con ese análisis pasamos a la siguiente etapa, que es el planteo de las propuestas, ¿no? Se hace la propuesta A, se hace el flujo económico de la propuesta A, B, C, D, E, F, G, y se ve con cuál se consigue el fondo, cuál te aprueba la municipalidad y finalmente cuál sales a vender. Y eso ya es la implementación de la propuesta, que es la aprobación, la construcción, la venta. Y de ahí en adelante viene ya 2 etapas más que son la etapa de control de las ventas, que tú tienes que tener cuidado de que no se venda muy lento ni que tampoco se venda muy rápido.
contraproducente decirlo, a veces puede generar disonancia cognitiva, pero, o sea, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo 240.000 soles y estoy vendiendo a 15 unidades mes y mi vecino está vendiendo exactamente lo mismo a 350.000 soles a 10 unidades mes? O sea, mi Claro. flujo lo puede resistir, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener cuidado. Esa es la etapa de control y después viene la etapa de postventa, donde uno tiene que hacer varios ajustes en temas legales con clientes, marketing y demás. Entonces hay todo un proceso ahí que tienes que identificar. ¿Cuánto toma De todo, aproximadamente un proyecto, perdón, inmobiliario? O sea, digamos, no tan grande, no sé. mira, uno chiquito, hablamos de menos de 40 unidades de vivienda que solamente sea residencial, Sí. desde que tú empiezas a tener el olfato hasta que tienes el fondeo y potencialmente el proyecto aprobado deberían de pasar 8 meses a 10 meses, ¿ok? Tú, o sea, tú compras el terreno o decides comprar el terreno, ¿no? Ujú. Normalmente ahora ya te viene con anteproyecto aprobado, de ahí tienes que hacer el estudio de mercado, es un mes, eso se presenta a un fondo, a otro fondo, a otro fondo, otro mes más, 2 meses más, y de ahí ya presentas el proyecto, que son algunos temas que ya lo has venido trabajando todo este tiempo, es otro 2 meses más entre que va y viene, ¿no? Entonces en total, como te digo, hasta 8 meses en idas y vueltas ya deberías de poder estar empezando a vender. Y No, sí, ya, y construir de ahí. de ahí tienes que vender el 25% para empezar a construir, la Ah, famosa preventa, ¿no? ya. Eh, y después todo el proceso de venta y postventa hasta terminar la obra. Hay un montón de etapas en las cuales durante la obra tienes que sacar la caseta de ventas y tienes que tener estrategias para ver dónde vas a vender o no puedes poner letreros, entonces tienes que ver qué otra cosa puedes hacer. O sea, hay un montón de sutilezas en cada una de las etapas que si Wow. no trabajas con personas que tienen experiencia, con especialistas, Sí. lo que va a pasar es que vas a fracasar en eso Ya se y largar, largar. finalmente te va a ser más costoso el desarrollo y las decisiones mucho menos rentables, ¿no? Hablamos de 2 años, por lo menos. Sí, 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 por lo Ya eres menos. una Dos idea. años, 2 años. O sea, ya, o sea, que en principio hay que tener en cuenta que si quieres tener un proyecto, o sea, si empiezas hoy día con la idea, es un proyecto para el 2025 en realidad, ¿no? O sea, no. Esa es la idea, sí, claro, y es complicado, porque normalmente uno invierte y dice, bueno, ya este año quiero tener algo tangible, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que si quieres invertir para tener rentabilidad rápida en el sector inmobiliario, tienes que irte a otros segmentos que son más dinámicos, pero de mayor riesgo, ¿no? Como que, Este, martillazos, ¿no? Juntas para invertir en distintos tipos de cosas, que ahora se da, ¿no? Y como todo eso fondos, está, ah, no, una especie de sí, sí, fondos o sea, informales. por ejemplo, los martillazos del Estado, ¿no? Que Ah, sacan a ok, subastas y cosas así. subasta. Entonces, ahí hay todo otro segmento, después hay otros que invierten colectivamente para alquilar distintas propiedades y van sacando, ¿no? Entonces, hay distintas cantidades de plata que puedes invertir, pero lo cierto es que si tú vas a entrar en un proyecto inmobiliario, es porque tienes o una espalda financiera bastante más grande, ¿no? O ya sabes cómo funciona y conseguiste un socio como terreno o un inversionista que tiene esa espalda financiera y van a buscar, o sea, van a asumir el riesgo y van a buscar la rentabilidad en su momento, pero igual la rentabilidad va a ser alta, ¿no? El Claro. tema es que no va a ser rápida, que es Bueno, distinto. digamos, si yo quiero hacer o sea, si yo me quiero convertir en un desarrollador inmobiliario hoy día, o sea, para que eso se vuelva tangible, vamos a hacer un par de años, para que ya se comience a generar, bueno, no, claro, ya pues, en la No, preventa, no, no, o sea, hasta que empiezas a vender, porque ¿qué claro, pasa? preventa, Dentro del flujo de ventas del proyecto está lo que tiene que cobrar tu equipo técnico cada mes, pues. Entonces va para la obra, va para tu equipo claro. o sea, y si tienes un buen equipo de gestión, un buen proceso administrativo interno, un buen control de ingresos y egresos, vas a hacer una buena curva de construcción, una buena curva de gastos y vas a ver tus, entre comillas, ganancias en la liquidez diaria, Ujú. ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando algunas inmobiliarias están desarrollando en un segmento top, también tienen proyectos en segmentos más bajos, porque lo que buscan es tener flujo. Tienes una rotación rápida y tienes este otro goteo que cae en chorros un poco más grandes, pero ya cada 2, 3 meses. Mm. Entonces, el negocio inmobiliario es eso. Dentro de los primeros 6, 8 meses de gestión ya tienes que empezar a generar tu flujo. O sea, ya rápidamente cuando la gente se mete se da cuenta que es bien complejo el sector. Claro, y ese tipo, Este, y no saber ese tipo de cosas te pueden retrasar mucho más un proyecto y finalmente terminas perdiendo mucha más plata de la que pudiste perder si es que tuviste en cuenta estas posibilidades, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que
dependiendo de la etapa que esté en el proyecto, o sea, si estás en la etapa inicial, estás en la construcción o estás en la venta, postventa, hay distintos riesgos, pues, que tienes que evaluar, ¿no? O sea, porque cuando tú estás en la etapa inicial, yo- ese es el momento más crítico del proyecto, es el momento de la concepción del producto, ¿no? Este, Ahí tienen que haber metido la mayor cantidad de cerebro porque una vez que tú configuras el producto inicial, el fondo te suelta el dinero para ese producto lo estás aprobando en la municipalidad y ese es el bien futuro que sale a vender al mercado. Mm. Entonces, ese producto se va a vender a una velocidad y es la que va a estructurar todo el flujo. Para que ese producto calce, tienes que entender los riesgos y el perfil del sector de la ciudad, tienes que entender las características demográficas de donde estás ubicado, tienes que entender cómo tu fuerza comercial va a tomar estrategias para poder llegar a ponerse, captar la intención, el interés, la atención, ahí junté las dos palabras, el interés, la atención para generar la venta, pues, ¿no? El famoso AIDA. Claro. Este, y tienes que evaluar también a tu competencia para ver dónde les está funcionando, dónde no, no cometer así los mismos errores. Y tienes que evaluar todo lo que sea producto que pueda ser una amenaza. Porque, o sea, yo quiero hacer un hotel, para seguir con el ejemplo de hace un rato, ¿no? Quiero desarrollar un hotel, este, más o menos calculo mi costo por habitación, todo, y veo que no hay hoteles en la zona, pongo mi hotel y tengo 0% de ocupación. No sé qué pasa, ¿no? Y de repente me doy cuenta y tengo 556 habitaciones disponibles en todas las casas que hay alrededor. Obviamente vas a tener una competencia desleal que va a hacer que tu ocupación esté en el piso porque tu costo operativo no va a permitirte competir con esa otra competencia, ¿no? Y eso se tiene que estructurar al inicio.